Lo que hemos visto el día de hoy en la ceremonia de entrega del Premio Nobel podría analizarse de muchas maneras. Y yo la única manera que encuentro de revisarla es, y seguramente a algunos les sorprenderá, ir más allá del hecho de la presencia o no de María Corina Machado. Porque tal y como dije en programas anteriores, la presencia o no de María Corina Machado no elimina el hecho de que María Corina Machado recibió el Premio Nobel y de que el otorgamiento de ese Premio Nobel a María Corina Machado no es otra cosa que la demostración de que hay intención en el mundo y en los poderes fácticos internacionales de voltear hacia Venezuela y muy especialmente de apuntar en contra del régimen de Nicolás Maduro. El discurso que la hija de María Corina Machado lleva a Oslo en esta entrega puede ser visto de distintas maneras, pero lo verdaderamente importante ocurrió en el discurso que el presidente del Comité Nobel dio. Y además de eso, en el anuncio de que en efecto María Corina Machado logró salir de Venezuela, no sabemos en qué circunstancias, pero que va a iniciar, por lo que podemos entender, una serie de actividades fuera de Venezuela. ¿Para dónde va todo esto? No lo sabemos. Pero lo que sí sabemos y lo que sí es un hecho es que en esta ceremonia se expresaron cosas importantes, se dejaron ver cosas importantes y vale la pena hacer una revisión detallada de lo que hasta el momento en el que estamos haciendo este programa ha sido visible. Venezuela demuestra con claridad dolorosa que un régimen autoritario destruye una sociedad desde adentro y esparce la inestabilidad en el exterior. Vamos a abrir puertas de prisiones y vamos a ver a miles que habían sido detenidos de manera injusta salir al cálido sol, abrazados finalmente por quienes nunca dejaron de luchar por ellos. Se está hablando de lucha. Se están haciendo señalamientos. Y otra vez el régimen de Nicolás Maduro logra entender, o mejor dicho, logramos quienes revisamos al régimen de Nicolás Maduro entender que muchas de las batallas que el régimen chavista pierde, las pierde fundamentalmente a la hora del discurso, a la hora de la verdad, a la hora de la chiquita. De eso vamos a hablar hoy en Fuera de Orden. Fuera de Orden va a comenzar con Daniel Lara Farías. La fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. La fase superior de la izquierda es el crimen. Y el crimen no paga, ¿viste? Lo dijo Campos Suárez y te lo repito yo. Si lo dejas entrar, no lo verás salir por la buena. Si su país sufre y llora por un socialista, señora, te partirán las piernas para venderte las muletas y después que te vendan las muletas te las van a expropiar. Y cuando te las expropien y te vean tirado en el piso, ¿le van a echar la culpa a quién? Al Comité Nobel. Bueno, pero por supuesto, faltaba más. No, al rey de Noruega, a los vikingos, a todo el mundo, a los celtas. Amigo, ahí va a ser culpable de todo el mundo menos ellos, porque ellos nunca son culpables de nada. Recuerda que el socialismo no te roba porque seas rico. El socialismo dice que eres rico para poderte robar. ¿Y qué te van a robar? Bueno, la ceniza y el cenicero, la cabeza y el sombrero. Escucha bien. Escucha bien. Escucha bien lo que te voy a decir. Te robarán los perros calientes que te comías en cualquier esquina de las calles de Venezuela. Que las extrañas tanto cuando estás fuera del país y te dan ese perro caliente o ese intento de perro caliente y tú dices, no, esto no sabe a lo que sabían los que yo me comía en Venezuela. ¿Verdad? Te lo van a robar. Te robarán la arepa de esa arepera que te comías cuando salías de rumba y a las 3 de la mañana te pegaba el hambre y decías, vámonos para la arepera. Esa arepa también te la van a robar. Pero por supuesto. Te robarán el cachito de jamón y ese olor que inundaba la calle donde quedaba la panadería cuando temprano en la mañana salías a trabajar o a estudiar y decías, déjame comprarme un cachito. Claro. Del pan de jamón te van a robar las aceitunas, las pasas, la tocineta, el jamón ahumado. Y hasta el mismo pan de jamón, de eso está más. ¿Para qué decírtelo? ¿Para qué decírtelo? Te robarán el guarapo de papelón bien frío. Te robarán el guarapo de caña. Te robarán el jugo de parchita. Dígame eso, que cuando uno va a comprar en estos países que no son tropicales una parchita, te quieren vender una parchita a 2 euros. Imagina, no 1 kilo, una parchita en 2 euros. Eso también te lo van a robar. Te robarán esa mata de uveplaya, ese uvero que tenía cerca allí en la costa venezolana y que agarrabas y tumbabas unas uvitas y te las comías.
te robarán el mango sabroso que te comías, ay, que pensabas, ay, o sea, tú no estabas cansado de comer mango y hoy cuando ves que un mango cuesta $5, lo que dices es no, que se lo coma otro. Todas esas cosas nos las han robado, no es chiste. La gente cree que es chiste, no, esto no es chiste. Esto no es chiste. Nos han robado todo eso. Y si los dejamos nos robarán mucho más. Las ganas de vivir, la forma de caminar y hasta el agua de los floreros. ¿No te gustó? ¿No te gustó esa bandija? Ven acá, ven acá. Que no seré Gabriela Montero, pero obviamente no soy Gabriela Montero. Pero sí te digo una cosa que me parece sumamente importante. Usted puede determinar si lo que ha hecho un actor político en contra del chavismo ha servido o no en función de la respuesta que da el chavismo. El chavismo, desde que se le otorgó el premio Nobel a María Corina Machado, no ha podido responder de forma apropiada. Fíjense, no se les olvide que una de las cosas que arrancaron a decir era que a María Corina Machado le habían retirado el premio Nobel de la Paz. ¿No se acuerdan de eso? Eso fue una de las cosas que lanzaron. No, le retiraron el premio. Ese premio no se lo va a nada. Bueno, ahí se lo entregaron. 2, que ella era una tipa, una golpista, que la guerra, que tal, que no sé qué. Bueno, la tipa te llamó para una marcha para la paz. Que yo no lo hubiese llamado, pero bueno, ella lo hizo. Pero además de eso, cuando en este momento se indica que María Corina Machado habría logrado escapar, supuestamente de una forma, bueno, bastante complicada de Venezuela, tengo razones para creer que de verdad la señora se escapó, puesto que hasta el momento los únicos que han informado sobre su salida de Venezuela han sido sus más cercanos. Y el chavismo no ha salido con un video diciendo, no, ella salió caminando por aquí, por allá. Que capaz y sale, porque recuérdense que el narcolandro de Diosdado Cabello le encanta, pero le encanta hacer show. Así que no les extrañe que aparezca un show por allí. Pero tarde o temprano nos vamos a enterar de todo lo que ocurre, porque de todas las cosas nos enteramos. Pero en estos días conseguí, o mejor dicho, me tropecé con el video de una señora de estas del CLAP. Y recuerdo que en este video mi querida amiga Naldi Escalona, que fue a través de quien lo vi en las redes sociales, decía que en efecto este es el verdadero chavismo, este que vamos a ver a continuación. Ese chavismo democrático, eso no existe. No existe chavismo democrático. El chavismo es un atajo de criminales y no se van a regenerar. El chavismo democrático no existe. El único chavismo que existe es este. Ese premio ya dejó de ser un premio de la paz. Eso es un premio para los terroristas. Entonces ahora se lo van a entregar a una terrorista que es la culpable de los asesinatos en el este de la ciudad de Caracas. Es culpable de la quema de gente en viva por nada más ser chavista y ser de mi color. Tú no entras en este país, porque nosotros los venezolanos estamos restiados a que se nos respete la dignidad. Y María Corina es una arrastrada y no tiene dignidad como mujer. Eso es el chavismo. Eso que ustedes acaban de ver, eso es el chavismo. No existe chavismo democrático, no existe chavismo regenerado, no existe transición con el chavismo, no existe abrazo con un chavista que no, todos ellos piensan así. Todos. No existe medias tintas. Y usted se da cuenta de que en efecto ese detritus, ese lixiviado social que representa esta señora a la cual ustedes acaban de escuchar, por supuesto que cree en eso a pie juntillas. ¿Que son minoría? Lo son. Precisamente como son minoría, hay que ser aún más contundente. A esta señora hay que mandarla a reeducarse para ver si en el futuro es capaz de reinsertarse en la sociedad, así sea cortando la maleza que se acumula en los bordes de la carretera. Pero esto es expresión de lo que es el chavismo. Y por esa razón, insistir en la posibilidad de una transición con un chavismo pacífico y democrático es imposible materializarlo, porque el chavismo es esto. Lo siento, amigos, mira. Nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio. Recuerden que aquí no promovemos el odio, solo lo recordamos. Y seguimos.
Debo indicarles que yo no he visto, y lo voy a ver ahora, a continuación, lo voy a ver junto a ustedes, no he escuchado el discurso completo ni del presidente del Comité Nobel, ni de la hija de María Corina Machado, porque estaba en otras actividades que me impidieron verlo en vivo. Sin embargo, por supuesto, con el equipo de producción logramos hacer un resumen importante que vamos a ver a continuación. Sin embargo, yo hice un seguimiento minuto a minuto, porque sí logré hacer eso, de lo que estaba ocurriendo. Y creo que la importancia del evento es que en este momento en el que estamos hablando, se logró borrar por completo el tema de la presencia o la ausencia de María Corina Machado en la entrega del premio. Cosa que a mí me preocupaba, porque sentía que se estaba jugando a la repetición de viejos errores comunicacionales aupados fundamentalmente por personajes de los medios de comunicación que están dentro de la agenda de el guacamayato o cercanos a María Corina Machado, y que en realidad en determinados momentos estorban más que ayudan. El inflar la expectativa sugiriendo que era un éxito la entrega del premio Nobel solo si María Corina Machado se presentaba, me parecía desde el principio un error. Sobre todo porque podían volver a quedar como quedaron el 10 de enero del 2025, cuando prometieron que el mundo se juraventaba ante la Asamblea Nacional en Venezuela, y tan temprano como el día antes tuvieron que decir que eso ya no era posible. Vistas las cosas, se corría el riesgo de volver a caer en ese ejercicio de inflar las expectativas con algo que prometen y no pueden cumplir. Y además de eso, caían en el juego macabro del régimen chavista, que, como siempre, intenta mover hacia la desesperanza y hacia la desmoralización de las bases del contrario. Empujaban la idea de que María Corina se fue, María Corina te abandonó, María Corina se escapó, María Corina se fue a buscar su Nobel y buscar su $1.000.000 y se olvidó de ti. Y al mismo tiempo entonces veíamos a comunicadores el pachangolismo, el mojorlandismo y esa claque diciendo María Corina viene, María Corina viene, María Corina viene. Y ese adventismo mariacorinista le iba a hacer daño desde mi punto de vista al evento real que de verdad tenía que mostrarse. Que con María Corina o sin María Corina en Oslo, el premio Nobel era para ella y punto. Y a partir del momento en que ese premio Nobel fuese recogido por ella, por su hija, por su hermana, por su mamá, por su cuñado, por su tío, por quien fuese, ya María Corina Machado era portadora de una credencial mundial para poder hablar a nombre de la lucha por la libertad de Venezuela, para bien o para mal. Ojo con eso, para bien o para mal. Porque el grave problema es que a María Corina Machado, y esto yo creo que lo he dicho desde el primer día que se supo la entrega del premio, a María Corina Machado le han puesto una pistola en la mano. ¿Cuál es el problema? Que ella puede decidir usarla, pero también puede decidir guardarla. O también puede decidir usarla en contra de quienes están buscando una salida de fuerza a la situación que hay en Venezuela, diciendo, no, yo prefiero el mecanismo de la negociación. Porque aquí cualquier cosa puede pasar, porque la gente se vuelve loca y no avisa. Por eso a mí me pareció equivocado el inflar la expectativa sobre su presencia. Al final, para el momento que estamos grabando este programa, indican que la señora en efecto va a ir, que ya logró salir de Venezuela y que va a estar en Oslo. Inclusive se ha anunciado una rueda de prensa conjunta con el primer ministro de Noruega. Más allá de todo eso, amigos, yo creo que lo importante aquí es que todo eso se cayó. Todo. El humo se disipó. La entrega del premio Nobel sin la presencia de María Corina Machado, esa ausencia de María Corina Machado no empañó para nada la significación del evento. Y la significación del evento fue más allá inclusive del tema Venezuela, porque escuchamos al presidente del Comité Nobel haciendo un discurso, echando por tierra, contrariando y contraviniendo el lenguaje tradicional de la izquierda promotora del acercamiento con el régimen de Nicolás Maduro, el llamado permanente a sentarse a negociar, el llamado permanente al diálogo y el llamado permanente a desechar fórmulas de fuerza para la expulsión de ese régimen del poder. Y escuchamos al presidente del Comité Nobel diciendo,
y esto sí lo escuché y lo vamos a escuchar, que cada uno de los mecanismos de diálogo y negociación que se ha buscado con el régimen de Nicolás Maduro solamente ha servido para que el régimen gane más poder, gane más tiempo y siga arremetiendo contra la gente. Ese solo discurso, con todo y que me pareció bien interesante la exposición que hizo la hija de María Corina Machado, quien además nos sorprendió con su dicción perfecta en inglés, pero también con su soltura a la hora de dar un discurso. Me parece que lo verdaderamente importante fue la declaración del presidente del Comité Nobel, porque deja perfectamente claro que una institución tradicionalmente alineada con las peores fuerzas de la izquierda, esos que premiaban a Rigoberta Menchú, esos que premiaron a Obama, esos que premiaban siempre para la izquierda, que en este momento, con ese discurso, han dejado claro que sí, que se les acabó el cuentico a los bichos estos de la izquierda de que con el chavismo se pueden sentar a negociar porque eso es una fuerza política cualquiera. Ya no lo es. Se acabó el cuarto de hora. Por ahora. Eso a mí me parece muy importante. Me parece que es algo digno de resaltar. Y creo que la contundencia de esa presentación, de esa exposición, acaba con cualquier... se prendió el ventilador y se acabó el humo. Por eso que yo les he dejado mi libro, Una mesa de tres patas. Ajuste de cuenta con la politiquería venezolana. Debe ser que la gente del Comité Nobel lo leyó. Qué bueno. Regala un libro de Navidad, Una mesa de tres patas. Ajuste de cuenta con la politiquería venezolana. Está a la venta a nivel mundial en Amazon. Y tengo que decirte que Easy Tax To Go te ayuda a tener en orden todas tus finanzas para que tu declaración de impuestos esté siempre a tiempo. Easy Tax To Go. Easy Tax To Go es el equipo campeón en materia de preparación de impuestos. En los Estados Unidos, declara tus impuestos a tiempo. Y la gente de Easy Tax To Go se encarga de que lo hagas con su analista estrella Merangel Lanten y el muchacho de la película Leonardo García. Ustedes escucharon hablar a la hija de María Corina Machado. Qué bella dicción, ¿verdad? ¿Tú quieres hablar así? ¿O quieres andar hablando como el mamotreto ese que dice yes, peace? Not war. No caigas en eso. AstroJog te ayuda a tener una maravillosa dicción desde que arrancas en el curso con el método Chunks. ¿Y qué es el método Chunks? Sigue a AstroJog en Instagram, @AstroJogs. @AstroJogs te enseñará lo que significa el hablar fluido, el comprender también cuando te hablan fluido y el tener un inglés de calidad para comunicarte de manera eficiente, de manera efectiva y de la forma que quieres hacerlo. Aprende con el método Chunks de AstroJog. Síguelo en Instagram, @AstroJog. Tu farmacia latina de confianza, Farmacia Gardens. En todos los Estados Unidos puedes utilizar el servicio de la Farmacia Gardens para que te atiendan con esa calidez que solo en una farmacia latina puede ofrecerte. Recuerda que puedes recibir en cualquier parte del territorio de los Estados Unidos el medicamento que necesitas con el récipe de los Estados Unidos, con el récipe venezolano o de cualquier parte de Hispanoamérica y del mundo. Si se trata de un medicamento que necesitas enviar a Venezuela con el récipe venezolano, ellos no solamente se encargan de venderte el medicamento, sino que también lo pueden enviar a Venezuela. La Farmacia Gardens es tu farmacia latina de confianza donde tu salud va primero. Y Eduardo Villegas va primero también. Eduardo Villegas es el número 1 en materia de comunicación efectiva. Qué maravilloso es poder ver a una persona que se sabe comunicar, que te sabe expresar lo que quiere decir. Yo lo vi hoy con la hija de María Corina Machado. Yo lo entendí. Yo recibí lo que ella quería decir. Es la comunicación efectiva. Las técnicas de la comunicación efectiva son un arte. Eduardo Villegas te puede enseñar. El coach de comunicación, Eduardo Villegas, te dice que mejorar tu comunicación en todos los aspectos es mejorar tu vida. Hispanidad, abogados y asesores, el bufete número 1 en materia de extranjería en España. Déjate asesorar por los mejores. Hispanidad, abogados y asesores en España con todas las de la ley. El discurso del presidente del Comité Nobel lo vamos a escuchar completo. Bueno, vamos a escuchar un resumen, porque escucharlo completo nos llevaría, más que todo el programa, entonces va a ser larguísimo. Pero hicimos un resumen puntual con las cosas más importantes que dijo y me parece que esto que vamos a ver a continuación es lo verdaderamente sustancial. The Nobel Peace Prize laureate, el laureado o la laureada del Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, ha hecho todo lo que está dentro de su poder para poder asistir a esta ceremonia el día de hoy. Un trayecto en una situación de extremo peligro, aunque no podrá llegar a este recinto hoy.
Estamos profundamente felices de confirmar que ella está segura y que sí estará con nosotros aquí en Oslo. En el corazón de la batalla por la democracia brilla la verdad simple. La democracia es más que una forma de gobierno. También es la base para una paz duradera. Millones de venezolanos lo saben. Año tras año, estudiantes, gremios, periodistas, grupos de negocios y ciudadanos ordinarios se han movilizado de formas hacia la resistencia. Han ocupado las calles en protesta cuando sus votos fueron anulados. Ellos sacaron las ollas y golpeaban en ruido de protesta. La gente en el espectro político de los comunistas, los conservadores, han llegado a retar ese régimen. La oposición ha tratado una estrategia tras otra y lo han dicho. Buscamos no la venganza, pero la justicia. Por la santidad de esas balotas verdaderas, la democracia y la paz. Pero se les dice en respuesta que esas cosas son imposibles, que ellos fracasarán. Y cuando los venezolanos le piden al mundo que ponga atención, nosotros les dimos la espalda. Cuando perdieron sus derechos, su alimento, su salud y su seguridad, y eventualmente sus propios futuros, mucha parte del mundo estuvo con sus propias narrativas. Algunos insistieron que Venezuela era un estado igualitario ideal. Otros querían solamente la lucha contra el imperialismo, pero aún así otros eligieron interpretar la realidad venezolana como un poco más que un concurso entre superpoderes que estaban vigilando el coraje de aquellos que buscan la libertad en su propio país. Lo que todos estos observadores tienen en común es esto: la traición moral de quienes viven bajo este régimen brutal. Si solamente apoyan a las personas que comparten sus visiones políticas, no han entendido ni la libertad ni la democracia. Pero aún así, muchos críticos paran allí. Ven las fuerzas locales democráticas cooperando por necesidad con actores con quienes no se llevan bien, pero lo hacen para justificar ese apoyo. Esa convicción ideológica en disputa y en contra de la solidaridad humana. ¿Cómo debemos considerar a quienes usan toda su energía encontrando el fracaso en esas elecciones difíciles que han tenido que tomar, esas decisiones difíciles, en lugar de reconocer su coraje y su sacrificio, o preguntar cómo nosotros podemos ayudar contra las dictaduras? Es fácil estar ubicado en los principios cuando la libertad de alguien más está en riesgo. Pero ningún movimiento democrático opera en circunstancias ideales. Los líderes activistas deben confrontar y resolver dilemas que nosotros, quienes estamos viendo desde afuera, estamos libres para ignorar. La gente que vive bajo la dictadura tiene que escoger entre lo difícil y lo imposible. Aún así, muchos de nosotros desde un lugar seguro esperamos que el liderazgo democrático de Venezuela busque sus objetivos con la pureza moral que los oponentes nunca muestran. Esto no es realista, no es justo y muestra ignorancia de la historia. Muchos han estado en este podio recibiendo el Premio Nobel de la Paz, incluyendo a Lech Walesa y Nelson Mandela, y ellos conocían bien los dilemas del diálogo. En los sistemas autoritarios, el diálogo puede dar lugar a la mejora, pero también puede ser una trampa. El diálogo con frecuencia se usa para comprar tiempo, crear división y controlar las agendas. María Corina Machado ha participado en procesos de diálogo durante años. Nunca ha olvidado el principio de hablar con el otro lado, pero ella ha sido
desechada en esos procesos vacíos. Without justice La is paz not sin peace. justicia no es paz. Dialogue without truth El diálogo sin is verdad not reconciliation. no es reconciliación. Venezuela's future El futuro can de take Venezuela many forms, puede tomar but muchas the formas, present is one pero thing el only. presente es una It is sola horrific. cosa. Es horrible. That is why the Es por democratic eso opposition in que la oposición Venezuela democrática en must have Venezuela our debe support, tener nuestro not apoyo, our indifference no or nuestra worse, indiferencia o peor condemnation. aún, la condena. Every day, its Todos los leaders días must sus choose líderes a deben path elegir un camino that is in fact que open sea to them, de hecho abierto not para the ellos path y no of wishful el camino thinking. de un pensamiento solo con deseos. Support for democratic development El apoyo is al desarrollo support democrático for es peace. el apoyo para la paz. But since the announcement Pero of desde this el year's anuncio Nobel Peace Prize, del the Premio question Nobel de has este been año posed. se ha hecho la Does pregunta: democracy ¿la really democracia lead to peace? realmente da lugar a la paz? The research findings La are investigación crystal clear, y and los the hallazgos answer son claros. is yes. La respuesta es sí. Not because democracy No porque is la perfect, democracia sea perfecta, but because the pero mechanisms porque los of democracy mecanismos de la make democracia war hacen less likely. que la guerra sea menos probable. Democracies La are democracia equipped with está safety equipada con válvulas de free seguridad, media, con medios power-sharing structures, libres, independent con estructuras de courts, compartir civil poder, society con organizations, organizaciones de la and sociedad civil elections y elecciones that make it possible que hacen to change posible leadership cambiar el without liderazgo violence. sin la violencia. In this political environment, En este entorno differing político options are not hay a diferentes threat opciones to be que no put son una down, amenaza but an que hay que advantage. eliminar, sino una In a ventaja. democracy, a En leader una who democracia, ignores un líder facts que ignora can los be hechos replaced puede in ser the next reemplazado en la siguiente In an elección. authoritarian regime, En un estado the leader autoritario, stays in power el líder and sigue en el replaces poder all who tell y uncomfortable truths. simplemente elimina a quien Loyalty diga las verdades takes the incómodas. place of reality, La lealtad toma el and lugar dangerous de decisions are la taken in the realidad. dark. Y War is always fuerzas costly. peligrosas siguen en la But in oscuridad. La authoritarian guerra regimes, siempre tiene un it is costo, not the pero en un leaders régimen who autoritario pay no son the los highest líderes price. los que pagan el mayor precio. This is why democracy Es por eso que la almost never democracia go to war casi with nunca each other, funciona as authoritarian states a are medida more que prone los to estados do. autoritarios sí tienen esa Nicolás tendencia. Maduro's rule in Venezuela El régimen de Nicolás shows Maduro en why. Venezuela demuestra por qué. Conflicts are resolved Los conflictos with brute force, se not negotiation. tratan con fuerza bruta, The no result con is a negociación. society El where resultado es una millions are sociedad donde forced into millones silence, son forzados with al silencio, consequences that do con not consecuencias stop que at the no border. paran en las fronteras. Instability, La inestabilidad, violence, la and violencia systematic destruction y of la the destrucción country's sistemática de las instituciones institutions de los have países affected the entire region. han afectado a toda la neighboring región country y los países has been vecinos threatened han with sido military amenazados invasion. con invasiones militares. Venezuela demuestra con claridad dolorosa que un régimen autoritario destruye una sociedad desde adentro y esparce la inestabilidad en el exterior. La democracia no es una garantía de paz, obviamente, pero es el sistema más efectivo que tenemos para impedir la violencia y el conflicto. Por primera vez en 27 años, en Europa, en el concierto internacional, pero en Europa principalmente, donde están acostumbrados a ver a Hispanoamérica como si vieran un zoológico, por primera vez en 27 años han hecho un mea culpa. Que cuando en Venezuela se grita por la libertad, ellos estaban viendo hacia otro lado. Y además de eso, frente a un régimen amoral, le exigían desde la superioridad moral europea a los opositores, a los disidentes, a los que combaten al régimen, que tuviesen una moral elevada. Estos puntos son importantes. Además de eso, el presidente del Comité Nobel dice que, bueno, que las guerras, en efecto, a veces hay que librarlas y que es imposible salir de un régimen como este a través de un mecanismo negociador o pacífico, cuando, en efecto, en cada diálogo o negociación lo que hay es tiempo ganado a favor de los dictadores. ¿Qué más quiere después de este discurso? Podría interpretarse este discurso como una buena pro para que, en efecto, lo que los Estados Unidos con la administración de Donald Trump asoma que quiere hacer contra Nicolás Maduro finalmente ocurra. ¿Es esto la sacada final de la alfombra
al régimen de Maduro a nivel internacional con una posición que desde el Comité Nobel indica: la izquierda internacional ya no está dispuesta a defenderte, y si te tumbaron, adiós contigo. No lo sé. Veremos. La hija de María Corina Machado llevó el mensaje de la ganadora del Nobel, lo hizo en los siguientes términos. Para protegerlas. Confrontados con nuestra sobrecogedora victoria, el régimen emitió una orden desesperada. Los soldados tenían que sacar a nuestros voluntarios de los centros de votantes y bloquearlos para que no recibieran las actas que legalmente tenían derecho de recibir, pero los soldados desobedecieron. Edmundo González Urrutia ganó con el 67% de los votos en cada estado, ciudad y pueblo. En cada estado, en cada ciudad, en cada pueblo, cada acta contaba la misma historia. En horas fueron digitalizados y publicados en un sitio web para que todo el mundo los viera. La dictadura respondió con terror. 2.500 personas secuestradas, desaparecidas, torturadas. Las casas habían sido marcadas, familias completas habían sido tomadas como rehenes. Curas, profesores, enfermeras, estudiantes, cualquiera que se atreviera a compartir un acta fue cazado. Estos son crímenes de lesa humanidad documentados por las Naciones Unidas. El terrorismo del Estado fue desplegado para enterrar la voluntad del pueblo. Algunos de los más de 220 niños detenidos después de las elecciones fueron electrocutados, golpeados y sofocados hasta que repitieran la mentira que el régimen necesitaba, incriminándose falsamente de haber sido pagados por mí para protestar. Las mujeres y las niñas en prisión están en este momento siendo obligadas a esclavitud sexual, a soportar abusos en intercambio de una visita de un familiar o de una comida o de la posibilidad de darse un baño. Sin embargo, el pueblo venezolano no se rindió. En los últimos 16 meses, en la clandestinidad, hemos construido nuevas redes de presión civil y disciplinado la desobediencia, preparándonos para la transición organizada de Venezuela hacia la democracia. Y así es como llegamos a este día, un día que lleva el eco de millones que están parados en el umbral de la libertad. Este premio lleva un significado profundo. Le recuerda al mundo que la democracia es esencial para la paz. Y más que nada, lo que nosotros como venezolanos podemos ofrecerle al mundo es la lección forjada a lo largo de esta larga y difícil experiencia, que para tener experiencia tenemos que estar dispuestos a luchar por la libertad. Y la libertad es una opción y una decisión que debemos renovar todos los días, medido por nuestro deseo, nuestra valentía de defenderlo. Y por este motivo, el costo de Venezuela transciende nuestras fronteras. Las personas que escogen la libertad la escogen no solo para contribuir a sí mismos, sino a la humanidad. Obtenemos la libertad solo cuando nos rehusamos a darnos la espalda, cuando confrontamos la verdad directamente, sin importar lo doloroso. Cuando el amor por lo que verdaderamente importa en la vida nos da la fuerza para perseverar y para prevalecer. Solo por medio de esta alineación interna, esta integridad vital, es que nos levantamos para enfrentar nuestro destino. Y solo ahí es que nos convertimos en quien verdaderamente somos, capaces de vivir una vida que sea digna de ser vivida.
A lo largo de esta marcha hacia la libertad, ganamos certezas profundas del alma, verdades que les han dado a nuestras vidas un significado más profundo y que nos han preparado para construir un maravilloso futuro en paz. Por ende, la paz es finalmente un acto de amor. Este amor ya ha puesto en movimiento nuestro futuro. Venezuela va a respirar nuevamente. Vamos a abrir puertas de prisiones y vamos a ver a miles que habían sido detenidos de manera injusta salir al cálido sol, abrazados finalmente por quienes nunca dejaron de luchar por ellos. Vamos a ver a las abuelas sentar a sus nietos en sus regazos para contarles historias no distantes, sino del coraje de sus propios padres. Veremos a nuestros estudiantes debatir ideas con pasión y sin miedo, sus voces levantándose libres finalmente. Vamos a abrazarnos nuevamente, vamos a enamorarnos nuevamente. Aquí nuestras calles van a estar llenas de risas y música nuevamente, y todas las alegrías simples del mundo que hemos dado por sentadas serán nuestras. Mis queridos venezolanos, el mundo se ha maravillado con lo que hemos logrado. Y pronto van a ser testigos de una de las cosas más conmovedoras en nuestros tiempos. Nuestros seres amados regresando a casa. Y yo nuevamente me pararé en el puente Simón Bolívar, donde una vez lloré con los miles que se iban, y les daré nuevamente la bienvenida a la vida luminosa que nos espera, porque al final nuestro viaje hacia la libertad siempre ha vivido dentro de nosotros. Estamos regresando a nosotros mismos. Estamos regresando a nuestro hogar. Permítanme honrar a los héroes de esta experiencia, nuestros prisioneros políticos que han sido perseguidos, sus familias y todos quienes defienden los derechos humanos, los que nos protegieron, los que nos alimentaron y los que arriesgaron todo para protegernos, los periodistas que no se quedaron callados, los artistas que llevaron nuestras voces, mi equipo excepcional, mis mentores, mis compañeros activistas políticos y sociales, los líderes alrededor del mundo que se unieron a nosotros y defendieron nuestra causa. Mis 3 hijos, mi adorado padre, mi madre, mis 3 hermanas, mi valiente y amado esposo que me han apoyado en mi vida entera. Y por encima de todo, los millones de venezolanos anónimos que arriesgaron sus hogares, sus familias y sus vidas por amor. A ellos pertenece este honor. A ellos pertenece este día. A ellos pertenece el futuro. Gracias. A ellos pertenece el futuro. Mira, vamos a escuchar la llamada que María Corina Machado hizo con el presidente del Comité Nobel. Me parece interesante escucharla y por supuesto tengo que traducirla porque o leer la traducción, porque hay muchísima gente que nos está oyendo y no nos está viendo, y muchísima gente además que no lee las letricas tan pequeñas, y por esa razón hacemos el esfuerzo de leer esto. Ahora, un comentario a propósito, ¿no? Mucha gente me decía, ella leyó de memoria eso. No, ella se sabía eso de memoria. No, ella leyó un discurso que escribió María Corina Machado y tenía teleprompter. Lo que pasa es que, por supuesto, la producción que había, a veces había que hacer el esfuerzo, pero yo vi los 2 teleprompters. Pero esto no le quita mérito a la lectura que hizo y a la soltura que mostró la hija de María Corina Machado, la señorita Sosa Machado, que una soltura para estar frente a las cámaras en un momento tan complicado como ese, y que sin duda alguna demuestra que tiene una sólida formación, que tiene además de eso, que ha tenido una buena educación, cosa que debería ser reconocida. Además de esto, hay otra cosa importante, ¿no? Que la presencia de una buena cantidad de sabandijas allí en la ceremonia no empaña el hecho
de que ninguna de esas sabandijas que se encontraba allí puede mostrar ni siquiera un ápice de la decencia y de la serenidad que esta muchacha logró mostrar. Porque estamos hablando, por supuesto, de una de las personas más queridas por María Corina Machado, que es su hija. Su única hija. Tiene 3 hijos, y tiene 2 varones y una hembra. Esta es la única hija. Y creo que, sin duda alguna, la muchacha hizo una extraordinaria presentación. Independientemente de que las palabras que leyó, las palabras que dijo no eran de ella, sino de su mamá, estoy completamente convencido de que el solo hecho de que la hija haya hecho esa presentación es también un símbolo. Porque estamos hablando, y yo esto siempre se lo reclamaba a María Corina Machado, que aquí se piensa que que hay una diferencia social entre la madre de clase alta y la madre de clases bajas. Como si a una madre no le preocupan sus hijos de la misma manera. Como si una madre no se siente orgullosa por sus hijos, por los logros académicos que pueda tener, sea de la clase que sea. Y creo que el hecho de que la hija de María Corina Machado se haya expresado de la forma en que se expresó también tiene un significado. Tiene un significado. Porque a mucha gente le he escuchado decir, oye, qué bien habló esa muchacha. Oye, ojalá todos los jóvenes venezolanos tuviesen la oportunidad de estudiar y de formarse para tener la capacidad de hablar de esa manera. Y esto termina siendo entonces inspiración. Entonces comparemos el hecho de que un joven venezolano o un venezolano pueda querer tener unos hijos con oportunidades de estudio y de formación como los que tuvieron los hijos de María Corina Machado, frente a lo que significa la hija de Diosdado Cabello o el hijo de Gran Cuarteaga, que le sacan tarjeta roja en un juego de fútbol y le manda a quemar el carro al árbitro. Esas son las 2 Venezuelas. La Venezuela del hijo de Gran Cuarteaga y la Venezuela de la hija de María Corina Machado. ¿Con cuál se queda usted? Usted escoja. Discúlpenme, amigos míos. Todo el mundo sabe, y yo lo dejo claro que yo María Corinista no soy, pero si me ponen a escoger, no voy a escoger al hijo de Gran Cuarteaga, ni a la hija de Diosdado, ni mucho menos al hijo de Nicolás, ni a los hijos y sobrinos de Cilia Flores. Bien lejos, mi compadre, bien lejos con eso. María Corina Machado habla con el presidente del Comité Nobel. Atención. Aló. Hola, Jorgen. ¿Hablo con María Corina? Sí, soy yo. Es maravilloso escuchar tu voz. Primero, solo quiero decirte que estamos muy emocionados de escuchar tu voz. Estamos muy felices de escuchar que estás a salvo y eso significa un mundo para nosotros y para todos. Les contaré en persona a ti y a Cristian lo que tuvimos que pasar y cuántas personas arriesgaron sus vidas para que pudiera llegar a Oslo. Estoy muy agradecida con ellos y esto es una muestra de lo que significa este reconocimiento para el pueblo venezolano. Jorgen, quiero que sepas eso, así que comencemos porque tengo que volar ahora mismo, tengo que subir al avión. Hazlo, por favor, hazlo. Bueno, comencemos. Querido Jorgen, ante todo, en nombre del pueblo venezolano, quiero agradecer una vez más al Comité Noruego del Nobel por este inmenso reconocimiento a la lucha de nuestro pueblo por la democracia y la libertad. Nos sentimos muy emocionados y honrados y por eso me entristece mucho comunicarle que no podré llegar a tiempo a la ceremonia. Pero estaré en Oslo y voy en camino a Oslo ahora mismo. Sé que cientos de venezolanos de diferentes partes del mundo pudieron llegar a su ciudad y que ahora mismo se encuentran en Oslo. Al igual que mi familia, mi equipo y tantos colegas. Y como este es un premio para todos los venezolanos, creo que lo recibirán y tan pronto como llegue, podré abrazar a toda mi familia y a mis hijos. A quienes no he visto en 2 años y a tantos venezolanos y noruegos que conozco que comparten nuestra lucha.
Así que muchas gracias y los veré muy pronto. Buen viaje, esperamos tenerte aquí. Ana Corina te representará a ti y a tu familia en la ceremonia en Oslo. Pero el resto de Noruega te dará la bienvenida a tu llegada. Buen viaje. Muchas gracias. Nos veremos pronto. Te veo pronto. Adiós. Esto fue lo que conversaron. De alguna manera se entiende por lo que están hablando que fue una conversación previa a la entrega del premio. ¿Qué pasó? ¿Cómo salió María Corina? ¿Qué ocurrió en el transcurso? Estoy seguro y convencido de que no lo vamos a saber y de que todos nos van a mentir. Pero lo que he dicho yo lo mantengo. Si salió, no es el problema. El problema es qué va a hacer a partir de ahora. ¿Será esto el inicio del exilio de María Corina Machado? ¿O será esto el final del exilio de tantos venezolanos? ¿Estamos ante el principio del fin o estamos apenas en el fin del principio? No lo sabemos. No lo sabe usted ni lo sé yo. Probablemente María Corina Machado tampoco lo sabe. Pero la responsabilidad que ella tiene en sus manos es de ella y de nadie más. Es de ella y de nadie más. Nos guste o no nos guste. Nos simpatice o no nos simpatice, lo que puede ocurrir en Venezuela en los próximos días, en los próximos años y en las próximas décadas, descansa en este momento en la voluntad de María Corina Machado de hacer lo que debe hacer, de hacer lo que quiere hacer o de hacer lo que la dejen hacer. ¿Qué va a pasar? Hay que esperar. Predicciones para los astrólogos, para los brujos, para los pitonizos. En tal sentido, lo necesario en este momento es decir que se abrió la caja de los rayos. ¿Qué va a pasar de aquí en adelante? Vamos a ver humo, vamos a ver propaganda, vamos a ver intentos de desmoralizar, vamos a ver intentos de imponer líneas de propaganda, etc. ¿Qué es lo que corresponde? Cabeza fría. Prender el ventilador para disipar el humo y entender que la gran mayoría de las cosas que van a ocurrir en Venezuela en este momento no dependen ni siquiera de los venezolanos. Así que, amigos míos, nunca es triste la verdad, lo que no tiene remedio, eso es lo que hay. ¿Quién llegará primero, Dios mío, todavía? ¡Ey! Esto no ha terminado. No hemos terminado. ¿Quién llegará primero? María Corina Machado a Oslo, Daniel Lara Farías a Escocia, Dios mío. Cabeza a cabeza. Esto es como si estuviesen Don Fabián y Huracán sí peleando el clásico Simón Bolívar. Entramos en la recta final. ¿Quién ganará? No lo sé, pero si usted quiere ir a Escocia, Hablemos de Escocia en Castellano es la opción requerida para que usted construya ese maravilloso viaje inolvidable en cualquier momento del año. Hablemos de Escocia en Castellano, organiza tus viajes a Escocia, pero en tu idioma. Y si vas a viajar a Oslo, os lo digo, necesitas una póliza de seguro de viajes. Tu asesor Gustavo. El mejor momento para comprar una póliza fue ayer, el segundo mejor momento es hoy. Mañana. Mañana puede ser demasiado vendedor de humo cuando le prenden el ventilador. Adiós. Pólizas de seguro de vida y de salud en los Estados Unidos. Pólizas de seguro de viajes donde quiera que estés, donde quiera que vayas. Si se trata de garantizar el patrimonio que tienes en los Estados Unidos, para que quede en manos de tus herederos y no en un juicio eterno, en una corte sucesoral, el fideicomiso en vida. Esa es la opción que te ofrece tu asesor Gustavo para que te asegures bien. ¿Qué más tengo yo que decirte? Hoy vi una maravillosa publicación que hizo la actriz venezolana, como decían antes, para reconocer la trayectoria de una actriz o de un actor. La primera actriz, Hilda Abrahams, a quien le mando un saludo, inclusive le escribí para felicitarla por esa publicación, donde ella habla de la ridiculez de la crítica a los arreglos estéticos que se puede hacer la gente en su cuerpo, indicando que fundamentalmente quien critica a una mujer o a un hombre, porque ella habla fundamentalmente de las mujeres, pero yo creo que es igual, que quien critica a una persona
por hacerse cirugías estéticas con la famosa frase de que hay que envejecer con dignidad, en realidad es porque no le alcanza el presupuesto para operarse. Y que normalmente critica a una mujer cuando la ve ya en una edad avanzada, pero la ve físicamente bien, diciendo, ay, esa está operada por todas partes. ¿Y cuál es el problema? ¿Cuál es el problema? Y en la frase me gustó lo que dice Hilda Abrahams. Lo que está caído usted lo puede recoger. Si está caído, recójalo. Si se cayó, recójalo. ¿Cuál es el problema? Mire, el doctor Ricardo Pérez puede ayudarlo en eso. Si se cayó, recójalo con el doctor Ricardo Pérez, el cirujano estético número 1 de la Florida, a la cabeza del mejor equipo de cirujanos plásticos en el Doral, Miami. Ese cuerpo es suyo. Si usted considera que hay que hacerle un arreglo, por supuesto que lo puede hacer, pero siempre hay que hacer el llamado. Háblelo con un cirujano estético de responsabilidad como el doctor Ricardo Pérez para que el procedimiento que usted se haga tenga lo que usted quiere y esté adaptado a su cuerpo y a sus expectativas. Ricardo Pérez, especialista maravilloso, casi que no lo has escrito, mira, ya está su WhatsApp, ya está su Instagram, síguelo para que entiendas lo que significa la responsabilidad de la cirugía estética. ¿Y qué más tengo yo que decirte? Regala un libro en Navidad, por favor, todos leen. Para niños en edad escolar, regala un libro en Navidad, todos leen. Es un libro maravilloso para ayudar a tu hijo cuando está en la etapa del aprendizaje de la lectoescritura. Tan difícil que es el día de hoy, pareciera que pudiera ser más fácil, pero a veces hasta más difícil, que los niños que han nacido con un teléfono, con una pantalla táctil entre sus manos, se les hace difícil pasar una página y escribir la caligrafía. Aprender a escribir es algo fundamental, por supuesto, para el desarrollo escolar del niño. Y a leer, por supuesto. Todos leen. Fíjate que este libro está a la venta a nivel mundial en Amazon, pero yo te recomiendo que lo sigas en Instagram, @todosleen.cl, @todosleen.cl, para que veas todas las cosas que tiene este maravilloso producto que te ayudará con tu niño a mejorar su capacidad de lectura. Regala un libro en Navidad, ¿vale? Regala un libro en Navidad, mira, a Katia. Señales para Katia, de Carmen Iriarte Alfonso. Es un maravilloso libro también. Las aventuras, el misterio, nuestro insólito universo. Todas esas cosas maravillosas que en el pasado nos hacían sentir miedo, temor o misterio. Si te gustan ese tipo de cosas, si crees que es una maravillosa aventura la que puede llegar a través de la lectura, este libro es para ti. Señales para Katia, de Carmen Iriarte Alfonso, está a la venta a nivel mundial en Amazon. No se detiene la recaudación para lograr que el documental de Oscar Pérez llegue ya en su fase final a la pantalla de cine. Están trabajando fuertemente para que el documental esté ya listo, que prácticamente lo está, pero falta un empujoncito relacionado a los arreglos finales. Por eso estamos haciendo esta recaudación. Aquí tienes el enlace para ir a colaborar y hacer posible este documental. Haz lo posible. El documental de Oscar Pérez será posible con tu ayuda. Tengo que confesarles algo. Yo llegué tarde y ya había terminado, estaba hablando la parte final, la hija de María Corina Machado. Llegué casi al momento de los aplausos. Y cuando veo que aparece Gabriela Montero, yo dije, es como si yo hubiese escogido ver nada más a Gabriela Montero. Y yo sinceramente sentí una gran emoción. Y quiero volver a escuchar a Gabriela Montero.
¿Viste, Dudamel? Que no hace falta arrastrarse a un régimen para tener el respeto de los ciudadanos de tu país. Aprende, hijo. Aunque lamentablemente después de todo este tiempo ya no te aceptamos de este lado. Quédate donde estás, Gustavo Dudamel. Por un país donde las madres se sientan orgullosas de sus hijos por haber tenido una educación que les permita hablar con soltura cuando les corresponde. Por un país de hijos que puedan hablar a nombre de sus padres, donde quiera que se encuentren, y hacerlo con orgullo. Por un país donde el recuerdo de las cosas que nos robaron sean anécdota, casi chiste y no realidades. Por un país con más Gabrielas Monteros y menos Gustavos Dudameles al servicio de regímenes espantosos. Por un país en el que sabandijas como Pizarro y Smolansky estén pintados en la pared como los arroceros que son, sin que a nadie les interese aplaudirlos, abrazarlos, y que sean además personajes como ellos, simple y sencillamente público de galería y nunca más galardonados con el respeto de sus conciudadanos, que no se lo merecen ni se lo merecerán jamás. Por un país en el que el liderazgo político se desinfecte de personajes con suegros, con yernos, con cuñados, con hijos y con sinvergüenzas manchados de corrupción a su alrededor. Por un país que viva en libertad, entendiendo que la libertad tiene un costo que debe pagar su ciudadanía y no los ciudadanos de otros países. Por un país que comprenda que de las taras de su sociedad salen las peores barbaridades posibles que pueden encarcelar a esa sociedad, como lo ha sido el chavismo. Por un país que entienda que los errores que hemos cometido históricamente son los que nos tienen aquí y que el chavismo no es más que la fase de putrefacción de todo lo que no hicimos en el pasado y que dejamos llegar a etapa de metástasis. Por un país que comprenda que la única salvación posible del futuro de los hijos, de los nietos y de los hijos de los hijos y los hijos de los nietos es el camino de la educación para la libertad y no la educación para la esclavitud que el socialismo le inculca a los venezolanos desde el primer momento que pisan un aula de clase. Por un país que entienda que el concierto internacional estará allí siempre y cuando la sociedad venezolana como una sola se decida a vivir en libertad. Por un país que comprenda que el estamento militar tiene un rol que cumplir y que ese chascarrillo que vendió la democracia desde el año 58, de que el militar tenía que quedarse en las 4 paredes de su cuartel y no atender el llamado de la sociedad cuando el caos amenaza a la nación, por un país que comprenda que esos militares que dicen ser bolivarianos y chavistas ni son militares, ni son bolivarianos, ni son chavistas y que deben ser erradicados del ejercicio del oficio militar. Por un país que comprenda que los retos son grandísimos y que esto no va a terminar en 3 días. Por todo eso y mucho más, que quede perfecta y meridianamente claro. Entre el chavismo y lo que puede construirse a partir de ahora con aciertos y con errores, yo preferiré apostar al acierto y al error sin el chavismo o a la certeza del abismo que nos acompaña si el chavismo continúa en el poder. Por esa razón, yo en lo particular me declaro crítico absoluto, contumaz y consuetudinario de todo lo que haga la clase política que dice representar la lucha por la libertad de Venezuela, porque me interesa como ciudadano que se haga lo mejor. Pero al mismo tiempo, todo aquel que se ponga al servicio de alguna agenda, de alguna acción o de cualquier movimiento que le permita al chavismo continuar en el poder, sea quien sea, llámese como se llame, desde mi punto de vista, debe ser denunciado como los capriles, como las sabandijas que se han puesto al servicio de agendas oscuras
para ponerle palos a la carreta y para siempre estar en la acera contraria a la acera donde la ciudadanía venezolana quiere estar, que es la acera de la libertad. Si no comprendemos todo eso, si no entendemos quién es el verdadero enemigo, si no entendemos que el enemigo inclusive lo tenemos en nuestras propias filas, si no entendemos que esto va más allá de las fronteras de Venezuela, todo esto, amigos míos, aunque nos conmueva el himno nacional tocado en el piano de Gabriela Montero, aunque se nos salten las lágrimas escuchando Mi Querencia, aunque nos hinchemos el pecho de orgullo viendo a la hija de María Corina Machado leyendo un maravilloso discurso, aunque nos dé sentimiento ver a tanto venezolano ondeando la bandera en el mundo diciendo vamos a ser libres, si no entendemos esas cosas, estimados amigos, habremos perdido la batalla otra vez. ¿Queremos ganar o queremos perder? Yo quisiera ganar. Y para mí ganar es que el chavismo salga del poder sin ningún tipo de resquicio por donde se puedan colar. ¿Llegará María Corina Machado a Oslo? No lo sé. Ella dice que sí. Esperemos. Pero hay algo que nadie nos va a quitar. María Corina Machado podrá llegar. Chávez no vuelve ni con la ouija. Tú, Chávez. Te lo repite Lara Farías. Chávez se murió y no vuelve. No te deprimas, siente alegría. Escucha bien lo que te estoy diciendo. Te lo repite Lara Farías. Chávez está